siempre, es un gusto estar acá con ustedes, como todos los años. Esta es la primera oportunidad donde hemos perdido un amigo de Dosis, que es Ricardo Duró, que fue durante muchos años el director de publicación de Dosis. Y realmente para mí venir acá y no encontrarlo a Ricardo me ha hecho recordarlo nuevamente. Así que quiero expresar un poquito estas palabras como un homenaje a él también. Bueno, vamos a hablar de los pacientes gerontes. Ustedes saben que uno de los problemas que tenemos en el mundo desarrollado y que está empezando a llegar ya claramente al resto del mundo también es el incremento de la edad de la población en general. Ha aumentado una enorme cantidad de pacientes gerontes, tenemos cada vez más pacientes arriba de los 80 años, mucha gente que llega casi a los 100 años. Esto está trayendo problemas sociales inéditos, por ejemplo, que haya por primera vez 4 generaciones y que sobre una persona recaiga el cuidado de 2 viejos. Desde el punto de vista médico, estos pacientes en general generan muchas dificultades porque suelen tener múltiples patologías, reciben medicamentos para distintas cosas. Y a mí se me ocurrió armar la charla tomando algunas patologías muy prevalentes con muchos fármacos que ustedes en general expenden y conocen, y ir señalando un poco los efectos colaterales, las principales complicaciones, poniendo énfasis sobre todo en los pacientes gerontes. Así que vamos a empezar. La idea, vamos a hablar más o menos unos 50 minutos y después destinar un tiempo como para que haya algunas preguntas de parte de ustedes. Decidí empezar con un tema que es frecuente, que es la insuficiencia cardíaca en el paciente geronte. Se calcula más o menos que hay en Estados Unidos alrededor de 1 millón de internaciones por insuficiencia cardíaca o consultas por insuficiencia cardíaca al año, y que muchas de esas consultas por insuficiencia cardíaca tienen que ver con pacientes añosos. Estos son los principales fármacos que se usan en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a ir haciendo cierto hincapié en los efectos colaterales y los problemas que podemos encontrar en los gerontes. En primer lugar tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. La droga madre de este grupo un poco es el enalapril. Y también tenemos los inhibidores AT1 del receptor de la angiotensina 2, que son drogas que tienen efectos similares en los pacientes con insuficiencia cardíaca, son muy beneficiosas para estos pacientes, pero que tenemos que hacer hincapié, me refiero a este segundo grupo, las drogas derivadas del losartán, ¿no? Valdesertán, candesartán, irbesartán. En los pacientes gerontes estas drogas plantean algunos problemas. Uno de los problemas es la tendencia a la hipotensión severa. Muchas veces se utiliza la droga sin adecuados recaudos. En general hay que empezar utilizando esta droga en dosis bajas. Cuando se utilizan en dosis elevadas existe riesgo severo de hipotensión. Y esa hipotensión puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, es conveniente comenzar con dosis bajas y hacer controles frecuentes de función renal en los pacientes que reciben esta medicación. Otro efecto adverso importante de esta droga es la hiperpotasemia. Hay que tener cuidado, no asociarla con otros diuréticos ahorradores de potasio, porque puede provocar hiperpotasemias severas. Ustedes deben saber también el tema de los priles y la relación que hay con la tos crónica, seca, perruna.
que se presenta más o menos en el 7% de los casos. A veces genera dudas porque la propia insuficiencia cardíaca puede dar tos. Entonces se genera la duda de si es por insuficiencia cardíaca o es por la medicación. En lo que respecta a los beta-bloqueantes deben ser usados en insuficiencia cardíaca en dosis muy bajas y con muchos recaudos, porque si bien son beneficiosos, porque protegen al corazón del efecto adverso de las catecolaminas excesivas que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca, estos beta-bloqueantes también pueden descompensar la propia insuficiencia cardíaca. Deben ser incorporados en forma muy lenta, empezando con un cuarto de comprimido, medio comprimido, 3/4, ir viendo progresivamente la tolerancia que el paciente tiene a la medicación. Como en general se usan en dosis bajas, no suelen traer efectos adversos importantes siempre y cuando se tomen todos estos recaudos. Después tenemos los digitálicos. Los digitálicos siguen siendo drogas muy útiles en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero ustedes saben que sus niveles terapéuticos están muy cercanos a sus niveles tóxicos. Y muchas veces se pasa por alto la intoxicación digitálica. Realmente se pasa con mucha frecuencia por alto el tema de la intoxicación digitálica. Hace poco tuve, por ejemplo, un caso que por teléfono descubrí que el paciente tenía una intoxicación digitálica en un paciente añoso con insuficiencia cardíaca. La intoxicación digitálica produce náuseas, produce vómitos, produce pérdida de apetito muy marcada y una pérdida de peso muy importante. Muchas veces en los pacientes gerontes con esa marcada pérdida de peso hasta se llega a pensar que pueden tener un cáncer. Entonces, recordar esto, que tienen una marcada pérdida de peso. También es común que el paciente observe halos en las luces. Cuando mira las luces, tiene como halos de color amarillo o de color verdoso. Y la intoxicación digitálica tiene severas consecuencias cardiológicas, porque puede producir bloqueos auriculoventriculares completos, bradicardia, y puede producir arritmias ventriculares graves que pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces es muy importante detectar la intoxicación digitálica. Muchas veces se produce porque el paciente no respeta los 2 días de descanso. Ustedes saben que tiene que haber 2 días por semana de descanso para que la droga no se acumule. En general el paciente puede descansar miércoles y domingos o sábados y domingos. Y otra fuente frecuente de error en el paciente geronte es que las dosis de digital deben ser disminuidas a la mitad, las dosis de mantenimiento, a partir de los 70 años. O sea que la dosis de mantenimiento es de medio comprimido por día a partir de los 70 años. Esta persona que tuve la suerte de poder hacer el diagnóstico por teléfono, era un señor de 80 años, estaba recibiendo un comprimido por día y no estaba descansando los fines de semana. O sea, había 2 errores farmacológicos severos y el paciente, su principal sintomatología era la pérdida de peso y la pérdida de apetito. Después tenemos los diuréticos. En general en las insuficiencias cardíacas iniciales utilizamos diuréticos tiazídicos. Estos diuréticos en general se toleran bien, se utilizan hoy en día en dosis bajas. El que más utilizamos es la hidroclorotiazida. Recordar que cuando usamos la hidroclorotiazida asociada a inhibidores de la enzima convertidora o inhibidores AT1, usamos hidroclorotiazida sola, pura, no asociada a amiloride, porque el amiloride es un retenedor de potasio. Como ya los inhibidores AT1 y los priles retienen potasio, no es necesario utilizar esa asociación medicamentosa. Entonces usamos hidroclorotiazida sola pura.